Muy buenas noches, queridos hermanos. Una vez más, les doy la cordial bienvenida a la clase de Historia de la Iglesia o Historia del Cristianismo en este prestigioso seminario como es MINS, La Paz, Bolivia. Estamos nosotros estudiando el periodo de la Iglesia de la Reforma. Recordemos que el periodo de la Iglesia de la Reforma va desde el año 1453 hasta el año de 1648, es decir, desde la caída de Constantinopla hasta el fin de la Guerra de los 30 años. Para nosotros, este periodo comenzaría con la caída de Constantinopla y se extiende hasta el final de la Guerra de los 30 años. Ya en la anterior clase habíamos avanzado algo acerca de este periodo. Hoy vamos a entrar ya a ver la reforma como tal, porque en las pasadas clases hemos estado viendo en el periodo de la reforma, pero lo que estaba sucediendo en esta parte del mundo, principalmente en lo que se conoce hoy como América. Hemos estado viendo que en este periodo de tiempo que se denomina el periodo de la Reforma, hemos ido conociendo a grandes rasgos cómo la Iglesia Católica ha ido llegando a esta parte del mundo, mientras en Europa se estaba desarrollando la Reforma, ¿no? Lo que se conoce como la Reforma Protestante. Entonces ahora vamos a poner nuestros ojos principalmente en Europa y nos vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué causa o por qué causas se dio la Reforma Protestante? ¿Cuáles fueron los motivos, las circunstancias, las razones por las cuales se desencadenó la Reforma Protestante en el siglo XVI? De acuerdo a la investigación que ustedes han estado haciendo en la semana que ya pasó, han estado viendo la biografía de prereformadores ustedes. Entonces, al analizar la biografía de los prereformadores, de alguna forma ya te das cuenta que hubo dos causas. Hubieron Hubieron más, pero podemos decir las primeras en la lista de las causas por las cuales se dio la reforma protestante en el siglo XVI es la corrupción dentro de la Iglesia Católica y el abuso del poder papal. ¿Hay otras causas más? De seguro que sí, pero las que encabezan la lista de las causas por las que se dio la reforma protestante en el siglo XVI, valga la redundancia, uno es el tema de la corrupción dentro de la Iglesia Católica y dos, el abuso del poder papal. Veamos un poquito también a grandes rasgos, aunque esto también ya lo vimos en un periodo anterior de nuestro estudio de historia de la Iglesia, pero lo vamos a recordar para poder comprender mucho mejor el por qué se dio la reforma. Una de las causas, ya les dije, era la corrupción, pero estamos hablando no solamente de una corrupción política, sino también de una corrupción moral. Y de una corrupción moral no solamente en el bajo clero, sino también en el alto clero. Aquellos que decían ser seguidores de Cristo no estaban viviendo como tal. Incluso aquellos hombres que eran considerados como el vicario de Cristo, en este caso el Papa, no parecía ser tal. Ahí tenemos a Bonifacio octavo, quien siendo Papa practicaba la brujería, habría llamado mentiroso e hipócrita a Cristo, e incluso profesaba ser ateo, y hasta negó que existiese una vida futura. Se dice que fue un hombre pervertido sexual y en algún momento también cometió homicidio.
con el poder que él tenía. Estamos hablando de un papa, de uno de los papas que gobernaba la iglesia eh, latina, la iglesia occidental, la iglesia católica, que decía ser el representante de Cristo, el sucesor de Pedro, la cabeza de la iglesia, pero no se comportaba como tal. Aparte de él, tenemos a Juan 22. Juan 22 fue acusado por 37 testigos de ser un hombre fornicario, un hombre adúltero y un hombre que habría cometido incesto. Se lo consideraba un sodomita y asimismo fue acusado de robo y homicidio y se probó que había violado a 300 monjas. Su secretaria Niem dijo que en Bolonia tenía un harem con 200 mujeres. Estamos hablando de Juan 22. ¿Para qué estamos revisando esta decadencia moral en la iglesia católica, en la iglesia occidental, entre sus jerarcas, entre los papas? Para que nos demos cuenta que una de las razones por las cuales se produjo la reforma es por la decadencia moral, por la corrupción moral de los líderes, de los jerarcas. Quizá esto lo voy a mencionar varias veces, pero en un inicio no se pretendía fundar otras asambleas, otras congregaciones, otras agrupaciones. Se pretendía reformar la iglesia existente, es decir, la Iglesia Católica, tanto en la parte práctica como en la parte doctrinal. Se pretendía reformar esta iglesia, la Iglesia Católica, la Iglesia Occidental. Sin embargo, los jerarcas, el clero, eh, las autoridades eclesiásticas, no estuvieron de acuerdo de ninguna manera con que se lleve adelante una reforma tal y cual como proponían los reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino y otros más después de estos. Entonces, después de esta situación o a causa de esta situación, se fueron creando grupos de cristianos que pretendían ser fieles a las escrituras, no solamente en su entendimiento de la doctrina cristiana, sino también en la parte moral, porque todo esto no se lo encontraba en la Iglesia Católica Occidental, no se lo encontraba. Había corrupción en el alto clero, en el bajo clero, había un desconocimiento de las doctrinas cristianas o un desconocimiento de las escrituras o pesaba más la tradición que las escrituras y cosas como estas fueron observadas por los pre-reformadores, luego por los reformadores, y esa fue una de las razones por las cuales se produjo la reforma. Otro papa es Pablo II. Se dice que éste tenía una casa llena de concubinas. Alejandro VI se dice que vivió en incesto público con sus dos hermanas y con su propia hija Lucrecia, con quien tuvo un hijo. Y el 31 de octubre de 1501 realizó una orgía sexual en el Vaticano. Miren, este Alejandro VI es el papa justamente en la época cuando, Que hayan hecho orgías sexuales en el Vaticano. a ver, perdón, su micrófono, por favor, su micrófono, ya, ahora sí. Este Alejandro VI, como decíamos,
habría sido el Papa en el periodo en el que Cristóbal Colón llega a esta parte del mundo y concede a los reyes españoles estas tierras, no solamente a ellos, sino a sus descendientes y a perpetuidad. Pero este mismo Papa habría sido alguien que vivió en incesto público con sus dos hermanas y con su propia hija llamada Lucrecia, con quien habría tenido un hijo, y que el 31 de octubre de 1501 habría realizado una orgía sexual en el Vaticano. El otro papa es Inocencio III, quien habría promovido la Santa Inquisición y habría hecho asesinar a unas 100,000 personas que se les consideraba como herejes. Incluso prohibió la lectura de la Biblia en ciertas regiones o prohibió la lectura de las Escrituras. Por otro lado, tenemos a Nicolás I. Este habría construido un trono en la plaza, solo para decretar como un delito penal el ser propietario de la Biblia. Sergio III se lo conocía como esclavo de todos los vicios y llegó a ser papa tras haber asesinado al anterior papa. Durante la Edad Media, lo dijimos en una clase anterior, el papa tenía un poder que ahora el papa actual no lo tiene. Es cierto, el papa actual tiene poder, pero no el poder semejante que tenían los papas durante la edad medieval. Era un poder colosal el que tenían y por ese poder luchaban, por ese poder hacían alianzas. Tenía que ver más con lo político que con lo religioso en algunos casos. Entonces, este papa, Sergio III, habría hecho asesinar al papa que lo antecedió, obviamente para tomar su lugar. Y Sergio III tuvo un hijo con su amante Marozia, quien era una prostituta de 30 años menor que él, 30 años menor que él era Marozia, y dice, y este hijo suyo que tuvo con Marozia llegó a ser el siguiente papa. Sergio III, los puestos más altos del Vaticano lo daba al más alto postor, lo que se llama simonía, es decir, vender cargos eclesiásticos por bienes, por favores económicos y todo ello. Vuelvo a repetir, una de las razones por las cuales se produjo, se desató, se desarrolló la reforma protestante es justamente la corrupción reinante en el clero, tanto bajo clero como en el alto clero. Juan XII fue elegido papa a los 16 años. Hizo un brindis en honor al demonio. Invocaba demonios en sus juegos. No tenía respeto por ninguna mujer casada, viuda, soltera, era un pervertido sexual. Convirtió el Palacio Laterano en una casa de prostitución pública. Murió joven a los 27 años, cuando mantenía relaciones sexuales con una mujer casada. El marido los descubrió y con un martillo destrozó el cráneo de este papa, Juan XII. Gregorio VII prohibió la lectura de la Biblia. Pío II fue padre de muchos hijos ilegítimos y enseñaba a los jóvenes el arte de seducir a las mujeres. Julio II murió de sífilis por su vida promiscua. Entonces, hermanos, hasta ahí podemos ver la vida de algunos papas, porque en honor a la verdad también tenemos que decir que no todos los papas se portaron de esta manera.
Hubieron algunos que trataron de ser más piadosos en cuanto a su vida moral. Pero en la parte moral hubieron papas como estos que hemos mencionado, y no solamente papas, sino también clérigos, sacerdotes, que eran corruptos, realmente que eran corruptos y pervertidos en su forma de vida y en muchos casos ignorantes de las escrituras. Había mucha ignorancia también en el bajo clero de las escrituras. Entonces, tanto los pre-reformadores y los reformadores, el reclamo que están haciendo es que deberían volverse a las escrituras, no solamente en la parte doctrinal, sino también en la parte moral. Deberíamos ser imitadores de Cristo, aún en la forma de vivir. Y es así que llegamos al año de 1517, exactamente 31 de octubre de ese año de 1517. Martín Lutero va a clavar 95 tesis en las puertas de Wittenberg. Lo que Martín Lutero estaba haciendo en ese momento tampoco era algo innovador. No pensemos que, bueno, cómo es que se le encendió el foquito a Martín Lutero y cómo es que se ideó clavar 95 tesis para llamar la atención de los ciudadanos, quizá. ¿Cómo es que lo hizo? Bueno, Lutero no hizo nada extraño para la época. En la época, estamos hablando en el siglo XVI, cuando algún teólogo, algún erudito, quería discutir o presentar alguna situación al público, podía ir a las puertas de la iglesia y colocar ahí sus tesis o sus anuncios o sus invitaciones al debate. Y se dice que Martín Lutero, antes de las 95 tesis, ya había clavado 97 tesis, que tienen que ver más con el tema de la salvación, de la justificación, pero no pegó. Las tesis que pegaron fueron las 95 tesis, clavadas el 31 de octubre. Estas tesis estaban ahí, como lo pueden ver en la imagen, junto con otros anuncios, junto con otros avisos. De pronto Lutero no tenía en mente lo que iba a suceder con estas 95 tesis. De pronto él no tenía esto en mente. Tal vez él pensaba que iban a pasar desapercibidas como las 97 tesis. Era una manera de invitar a otros teólogos a discutir sobre estos 95 puntos que está proponiendo Martín Lutero. Era una forma de invitar a otros teólogos, a otros pensantes europeos, principalmente alemanes, para tratar estos asuntos que él está hablando y, bueno, llevarlo quizás al debate. Pero las 95 tesis causaron furor en Europa. Diríamos en nuestro tiempo, se hicieron virales, ¿no? Diríamos en este tiempo, las 95 tesis se volvieron virales, porque ya teníamos la imprenta para esta época. Y lo que sucedió es que alguien agarró estas 95 tesis y lo tradujo, porque estas 95 tesis estaban escritas en latín, pero alguien las tradujo al alemán y posteriormente a otros idiomas, y como lo dije anteriormente, como que se volvieron virales estas 95 tesis y se expandió por todo Wittenberg, se expandió por toda Alemania, se expandió por gran parte de Europa, ¿no? O por toda Europa en ese siglo y posterior se expandió. Y mucha gente estaba de acuerdo con lo que Lutero estaba proponiendo en sus tesis.
No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer las 95 tesis. De hecho, este curso les invita pues a que puedan leer las 95 tesis. Pero nosotros vamos a ver algunas de ellas, algunas que son quizá más claras para nosotros y a la misma vez quizá las que causaron enojo en el Papa, las que causaron enojo en, en el alto clero. La tesis 21 dice, en consecuencia, hierran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. Aquí Martín Lutero, en palabras sencillas, está diciendo, están equivocados aquellos predicadores que están vendiendo indulgencias y por medio de estas indulgencias están enseñando de que comprando estas indulgencias son salvos de toda pena, de todo castigo futuro. Están equivocados estos, está diciendo Martín Lutero. Lo que podemos ver ahí, que no solamente había uno que se dedicaba a vender las 95 tesis, en este caso Tetzel, ¿no? Que es el más conocido. Habían varios, porque dice predicadores en plural, ¿no? Eran predicadores, vendedores de indulgencias. En la tesis 24, Lutero menciona, por esta razón, la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de liberación de las penas. En palabras simples, Lutero está diciendo, aquellas personas que obtienen estas indulgencias están siendo engañadas. Están siendo engañadas. ¿Por qué? Porque sus pecados no son perdonados o no son libres de juicio futuro alguno a causa de comprar estas indulgencias. En la tesis 27, Lutero señala, mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Es decir, ese era como un mensaje, ¿no? Como un mensaje de marketing para vender un producto. El producto era las indulgencias. Entonces, Lutero dice, eso es una mera doctrina humana inventada por los hombres. Es una mera doctrina humana, dice, que predican aquellos que aseguran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Eso es una invención humana, dice. Sin lugar a dudas, habrán sido cosas que les han molestado pues al Papa, a las autoridades eclesiásticas. En la tesis 28 señala, cierto es que cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento. Mas la intercesión de la iglesia depende solo de la voluntad de Dios. En otras palabras, en realidad, la iglesia debe interceder por las almas que están en el purgatorio. Cuando Lutero elabora las 95 tesis, él es católico, él es de la iglesia occidental, él todavía asegura y cree en la existencia del purgatorio. Más adelante, con su estudio y meditación de las escrituras, va a negar la existencia de tal lugar, pero en las 95 tesis, él es un monje agustino, es un monje católico, él cree en la existencia del purgatorio. Entonces, él cree que la iglesia debe orar por las almas que están en el purgatorio, pero no necesariamente
dinero, por monedas. Esa doctrina humana que están predicando de la venta de indulgencias, que comprando una indulgencia vas a también poder sacar a tus familiares o vas a poder reducir la pena en el purgatorio de tus familiares. Todas estas cosas lo único que producen es que haya lucro y avaricia en el corazón del hombre y que ésta se aumente, está diciendo. En la tesis 32 dice, serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. Lutero es católico cuando escribe sus 95 tesis y acá Lutero es fuerte porque está dándole duro a ese pensamiento que tenían algunas personas que ya habían comprado una indulgencia. Y como ya habían comprado una indulgencia con un alto monto, significaba que de pronto ya ellos eran salvos, ya sus pecados habían sido perdonados totalmente, ahora ellos ya podían vivir como se les antojase, podían hacer lo que sea porque ya tenían el boleto al cielo pagado o la entrada al cielo pagada. Ya tenían el boleto, la entrada al cielo, ya estaba pagado, ya todo estaba pagado, ya no había necesidad de más nada, o sea, ya estaba todo pagado, ¿ya? Entonces, estas personas estaban viviendo no como el Evangelio nos enseña a vivir, sino quizás incluso peor que alguien que no conoce el Evangelio. Y Lutero está cansado de ver este tipo de personas porque no es que se le ocurrió, escuchó un poco de las indulgencias y automáticamente escribió las 95 tesis, ¿no? Tuvieron que pasar buen tiempo. Él tuvo que ver los resultados de esta situación de la venta de indulgencias. Y él vio resultados desastrosos en muchos cristianos que por causa de tener plata, de poder tener dinero, se habían comprado aparentemente un boleto al cielo. Ya ellos hagan lo que hagan, vivan como vivan, piensen lo que piensen, digan lo que digan, ya ellos son definitivamente salvos y vivían quizás de la peor forma, de la peor manera. Por eso Lutero en la tesis 32 dice, estos van a ser condenados eternamente, pero junto con aquellos que les han enseñado. Aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencia. No, las cosas no son así, está diciendo Lutero. En la tesis 33 dice, hemos de cuidarnos mucho, hemos de cuidarnos mucho de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa son el inestimable don divino por el cual el hombre es reconciliado con Dios. En palabras simples, si nosotros pensamos que entramos a la vida eterna, que somos salvos y que vamos a ser salvos porque hemos comprado una indulgencia, estamos pecando. Ese es un error y debemos cuidarnos de ese error, está diciendo. En la tesis 36 dice, cualquier cristiano verdaderamente arrepentido, perdón, tiene derecho a la remisión plenaria de la pena y culpa, aún sin carta de indulgencias. Porque como en toda época, en todo tiempo, han habido también, pues, personas pobres, cristianos pobres, que no podían darse el lujo de comprarse las indulgencias, no podían darse el lujo de comprarse indulgencias. Y quizás estos se sentían mal porque no podían comprarse y quizás decían, ¿y ahora cómo voy a ser salvo yo? ¿Voy a ser salvo? ¿No voy a ser salvo? Tal vez se ponían a pensar esto, pero aquí
lo que dice Lutero es, cualquier cristiano, si realmente se arrepiente de corazón, sus pecados son perdonados. Su culpa es quitada, aunque no compre una indulgencia. En la tesis 53 va a ser duro y va a decir, son enemigos de Cristo y del Papa los que para predicar indulgencias ordenan suspender por completo la predicación de la palabra de Dios en otras iglesias. Habían ciertos clérigos que viajaban por Alemania vendiendo pues las indulgencias. Y cuando llegaban a una iglesia, a una comunidad, lo que ellos hacían era suspender la predicación. Lo que ellos hacían era suspender las enseñanzas. Lo que ellos hacían era suspender la predica para que para dar lugar a ofrecer las indulgencias. O sea, consideraban que era mucho más importante la venta de las indulgencias que la predicación de la palabra, la predicación del evangelio. Entonces, aquí Lutero está diciendo, estos son enemigos de Cristo, pero como todavía él es católico, dice, también son enemigos del Papa. Aquí en 1517, él todavía se considera un súbdito del Papa, pero más adelante él incluso renegará del Papa y lo considerará el anticristo que menciona la Biblia. En la tesis 55, Lutero dice, ha de ser la intención del Papa que si las indulgencias, que muy poco significan, se celebran con una campana, una procesión y una ceremonia, el Evangelio, que es lo más importante, deba predicarse con 100 campanas, 100 procesiones y 100 ceremonias. Ya su comprensión del Evangelio está madurando de Martín Lutero. Aquí nos está mostrando lo que ocurría cuando estos clérigos vendedores de indulgencias llegaban a cierta región. Dice que hacían sonar campanas, hacían una procesión y hacían ceremonia, es decir, toda una pompa, todo un espectáculo era cuando uno de estos clérigos vendedores de indulgencias llegaba a cierta región de Europa o de Alemania. Entonces Lutero está diciendo, si se toca campana para la venta de indulgencias, por el Evangelio debería tocarse 100 campanas, dice, ¿no? Si se hacen procesiones o se hace una procesión para la venta de indulgencias. Por el Evangelio debería hacerse 100 procesiones, 100 ceremonias, dice. Tesis 75. Es un disparate, dice, pensar que las indulgencias del Papa sean tan eficaces como para que puedan absolver, para hablar de algo imposible a un hombre que haya violado a la Madre de Dios. La historia señala que Tetzel era el que mencionaba esto. Tetzel decía, si tú compras, voy a parafrasear sus palabras, no siempre habrán sido así exactas como la estoy mencionando, por eso voy a parafrasear. Es como que decía, si tú compras esta indulgencia, incluso puede ser salvo aquella persona que haya violado a la misma Madre de Dios, igual va a ser salvo. Aquí Lutero está diciendo, eso es un disparate, estar pensando que las indulgencias del Papa sean tan eficaces como para que puedan absolver, para hablar de algo imposible a un hombre que haya violado a la Madre de Dios, dice. Tesis 77. Afirmar que si San Pedro fuese Papa hoy, es decir, en 1517, no podría conceder mayores gracias que el Papa actual reinante, ¿no ve? León X. Constituye una blasfemia contra San Pedro y el Papa, dice.
Otro de sus mensajes de los vendedores de indulgencias había sido: el Papa actual es tan bueno, tan misericordioso, tan clemente, que nos está vendiendo estas indulgencias, nos está otorgando estas indulgencias para que nosotros fácilmente accedamos al cielo. Ni el mismo Pedro ha sido así. Eso está diciendo. Así dice que vendían esas indulgencias. Ni Pablo ha sido tan buenito, ni Pedro ha sido tan buenito como el Papa actual que nos está vendiendo estas indulgencias para que nosotros podamos ser salvados. Eso es una tontería, es una blasfemia, dice Lutero. En la tesis 82 menciona, por ejemplo, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la Santísima Caridad y la muy apremiante necesidad de las almas, lo cual sería la más justa de todas las razones si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante? Aquí está diciendo en otras palabras, ya, si el Papa es tan bueno como dice ser, ¿para qué está vendiendo las indulgencias? Debería darles gratis. O si el Papa tiene ese poder de sacar a los que están en el purgatorio, ¿por qué tiene que cobrar a su familia un monto económico vendiéndoles una indulgencia? ¿Por qué no lo saca gratis? Y si, como los vendedores de indulgencias dicen que, bueno, estas indulgencias son para la construcción de la basílica, el Papa es rico, ¿por qué no lo construye con su propio dinero? Y si es tan bueno, tan piadoso como dice, ¿por qué no vacía de una vez el purgatorio gratis? Sin lugar a dudas, cuando esto llegó a los oídos de los vendedores de indulgencias, cuando esto llegó a los oídos de los del alto clero, pues renegaron en contra de Lutero. Tesis 84 de las 95 dice, del mismo modo que es esta nueva piedad de Dios y del Papa, según la cual conceden al impío y el enemigo de Dios, por medio del dinero, redimir un alma pía y amiga de Dios. ¿Y por qué no la redimen más bien a causa de la necesidad, por gratuita caridad hacia esa misma alma pía y amada? Lo mismo, ¿no? ¿Para qué cobran? Sálvenlos gratis. Si tienen ese poder de salvar, pues entonces háganlo gratis, no cobren. Eso es parte de las 95 tesis de Martín Lutero. Por eso, estas 95 tesis, les había mencionado, se hicieron viral para su época. La gente estaba de acuerdo con lo que proponía Martín Lutero. Lutero no tenía la intención de que esto se conozca por toda Europa, su pensamiento se difunda por toda Europa. No tenía esa intención. Lutero de pronto tenía la intención simplemente de debatir sobre estos asuntos que él está proponiendo con otros teólogos y con otros pensantes, pero a Lutero se le salió de las manos, pero a Dios no. Y es así que van a intentar querer matar a Lutero y todo eso, pero finalmente el pensamiento de Lutero va a ir extendiéndose a lo largo y a lo ancho de Europa, pero llegando con más fuerza a algunos lugares que a otros. Aquí tenemos un mapa que lo pueden ver en sus pantallas de sus dispositivos. Y el amarillo dice que son zonas de dominio católico en Europa, que son casi una mayoría. Las de color verde, verde limón, son las zonas de dominio luterano, son los lugares donde el luteranismo pegó con más fuerza. Miren ahí, hay algunas ciudades como Wittenberg, Bremen, Copenhague, Königsberg.
Transilvania, esos lugares, ¿no? Fue donde pegó con mucha más fuerza el luteranismo que en otras regiones. Vayamos con algunas fechas que cronológicamente nos van a ayudar a comprender un poco más de lo que estoy hablando. En 1517, Martín Lutero clava sus 95 tesis in Wittenberg, como lo hemos visto. En 1520, Lutero será excomulgado por la Iglesia Católica y de la Iglesia Católica. A causa de sus pensamientos, lo van a excomulgar. Por medio de una bula, lo van a votar. Y cuando esa bula va a llegar a las manos de Lutero, Lutero va a quemar esa bula. A partir de ese momento, como que ya hay un quiebre total entre el pensamiento de Lutero y los que estaban de acuerdo con él, con la Iglesia Católica. Aunque Lutero había pedido que se celebre un concilio en el cual él pueda compartir sus ideas y mencionar qué es aquello que debe cambiar la Iglesia y que los otros digan que está en lo correcto con las escrituras o que está en lo incorrecto con las escrituras. No se hizo nada de eso. Entonces, en 1520, Lutero es expulsado de la Iglesia Católica. En 1521 se produce la Dieta de Worms, donde se le pide a Martín Lutero que se retracte de todo lo que ha escrito y lo que está diciendo y lo que ha dicho. Martín Lutero, a pesar del temor que tiene en su corazón, a pesar de que podría él ser martirizado y morir, finalmente él se niega a retractarse de sus creencias. Entonces, el problema se agrava mucho más. En 1525 se va a producir la primera revuelta campesina en Alemania. Esta revuelta campesina es de muchas personas que estaban cansados por el tipo de vida que llevaban hasta ese momento, porque estaban siendo prácticamente aplastados por los impuestos que pedían sus príncipes, aplastados por los eh, diezmos que pedía la iglesia, por la venta de indulgencias. Y en los pensamientos de Lutero vieron una forma de ser libres de esa opresión, vieron una forma de liberarse de esa opresión. Entonces se produjo una de las muchas revueltas de campesinos alemanes que va a haber en Alemania, y esas revueltas fueron sangrientas porque se fueron a estrellar con todo a la Iglesia Católica, destruyendo sus iglesias, destruyendo las imágenes, golpeando a los sacerdotes, aprovechándose de las monjas. Y Lutero va a expresar de que él no está de acuerdo con eso, él jamás ha pretendido que las cosas sean así. Entonces, algunos incluso lo van a considerar a Lutero que está a favor de los ricos y no de nosotros los pobres. Eso en 1525, pero ese es un inicio porque esas revueltas, esas peleas, esas luchas, es un inicio por cuestiones religiosas. Se van a producir otras revueltas de campesinos más en Alemania, donde no solamente se estrellaron con los curas, las monjas, las iglesias católicas, sino también con los potentados, con los ricos de ese tiempo. En 1530 se produce la Confesión de Augsburgo, una región de Alemania. La Confesión de Augsburgo es la principal declaración de fe luterana. Y esto fue durante la Dieta de Augsburgo. La confesión fue elaborada y sistematizada por Felipe Melanchthon, el amigo y el teólogo de los luteranos. Entonces, en 1530 se presenta la confesión de Augsburgo en la Dieta de Augsburgo
porque ya hay conflictos en Europa, en esta región naranja que ustedes ven en sus pantallitas, hay conflictos por cuestiones religiosas, hay conflictos, y esos conflictos incluso terminan en muertes. Hay conflicto con el católico, con el protestante, que en este caso es el luterano. Hay conflictos, hay luchas. Entonces se produce la Confesión de Augsburgo para presentar a las autoridades civiles qué es lo que creen Lutero, Melanchthon y este grupo al que se denomina luteranos, pero se los denomina luteranos de manera peyorativa, como un insulto. Jamás Lutero estaba de acuerdo que a los cristianos se les reemplace el nombre de cristiano por el de luterano. Él no estaba de acuerdo con esto, pero finalmente los católicos, por otro lado también los calvinistas, le pusieron este apodo de luteranos con el que hasta la actualidad conocemos. Los conocemos porque la iglesia luterana está vigente en la actualidad. Y en la Confesión de Fe de Augsburgo está sistematizado todo lo que ellos creen. Esta Confesión de Fe de Augsburgo se llama así porque fue presentado en la Dieta de Augsburgo y fue elaborado y sistematizado por Felipe Melanchthon. Melanchthon se valió de algunas obras que ya estaban haciendo los pensadores protestantes o luteranos, seguidores de Lutero, estaban trabajando y lo elaboró y lo sistematizó Felipe Melanchthon para presentarlo a la Dieta de Augsburgo. Pero también para decir por qué los católicos, porque una de las acusaciones que hacían los católicos es, ellos se han salido de la iglesia, ellos son sectarios, ellos no son la iglesia de Cristo, son una secta. Además, es un grupo nuevo, recién ha surgido, pero nosotros somos la iglesia antigua. Como en la actualidad, de pronto hay personas que aducen estas cosas en ese tiempo también. Por eso es que se desarrolla la Confesión de Augsburgo para decir, en otras palabras, ¿por qué nos llaman herejes si creemos las mismas cosas que ustedes creen? Con algunas correcciones que vemos necesarias en la fe que ustedes tienen, algunas correcciones que vemos necesarias, y aquí está lo que creemos. ¿Por qué nos peleamos o por qué nos persiguen o por qué nos dicen herejes o por qué nos dicen esto o lo otro o por qué nos persiguen? Aquí está lo que creemos. Ahora, ¿qué es lo malo que creemos? Aquí está. Entonces, en 1530 se produce la Confesión de Augsburgo. Entre el siglo XVI y XVII, el luteranismo se va a extender por otras partes de Europa, como Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, la parte este de Europa. Va a ser alcanzada por el luteranismo, por la fe luterana. Durante el siglo XVI, el luteranismo también se va a convertir en una fuerza política en el Sacro Imperio Romano Germánico. Lo que ven en naranja va a ser una fuerza política porque varios príncipes alemanes van a adoptar la fe luterana, algunos porque creen, pero quizá la mayoría por cuestiones políticas, porque veían una forma de liberarse del poder del Papa y del emperador Carlos V. Porque Carlos V era inclinado al catolicismo romano. Entonces era una forma de liberarse del yugo del Papa y del emperador Carlos V, y estos príncipes van a formar en el año de 1531 la Liga Esmalcada. Esta liga, Esmalcada es una región, ¿no? Esta liga es un grupo de príncipes que están de acuerdo en apoyarse mutuamente para la preservación de la fe protestante, la fe luterana ante los ataques católicos, porque en Europa ya se ha desatado y va a continuar los problemas religiosos, llevando a muerte a miles de católicos y a miles de protestantes.
o a cientos de católicos y cientos de protestantes. Se va a derramar mucha sangre por cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque en el tiempo el cual estamos estudiando, la iglesia y el Estado eran como uno solo. Por tanto, si el príncipe era luterano, sus súbditos debían serlo. Si el príncipe era católico, sus súbditos debían serlo. Y estas cosas llevaban a peleas, a conflictos donde se derramaba sangre. Hubo un intento de que estos conflictos se terminen en el año de 1555, donde se firma la paz de Augsburgo, en Alemania, que estableció el cuius regio ius religio. Bueno, es probable que no lo haya pronunciado bien en latín, pero significa que los príncipes podían elegir entre el catolicismo y el luteranismo como la religión oficial de sus territorios. Miren, en 1531 hicieron una liga para proteger la fe luterana, cuidarse entre los príncipes, unirse cuando sean atacados o defenderse cuando sean atacados, pero finalmente en 1555, porque las peleas y los conflictos continuaban, decidieron que cada príncipe elija si en su territorio se va a profesar el catolicismo o se va a profesar el luteranismo. La idea era vivir en paz, porque eso es lo que están esperando los europeos, vivir en paz, pero esa paz no va a llegar pronto, sino hasta 1648, donde ya va a empezar a haber una paz por cuestiones políticas, ya no se va a derramar tanta sangre, persecuciones, peleas, conflictos sangrientos por cuestiones religiosas. Entonces, miren, en las pasadas dos clases vimos Latinoamérica, lo que se conoce como Latinoamérica, aunque algunos dicen no debería llamarse Latinoamérica, pero ya ese es otro asunto. Bueno, hablando de América, hemos visto cómo ha ido llegando el catolicismo, hemos ido viendo algunos abusos de ciudadanos españoles, todo eso hemos visto. Mientras eso está ocurriendo en esta parte del mundo que vivimos, en el viejo mundo, en Europa, prácticamente, perdón por la palabra, como decimos aquí en Bolivia y especialmente en el occidente, se están sacando la mugre, pero por cuestiones religiosas. El evangelista Vilanova en 1992 en uno de sus libros dice, la Europa post-reformada, es decir, después de la reforma, Europa fue degenerando en una ramificación creciente de sectas y en una lucha de formas de fe y de pensamiento que sumió a Europa en una atmósfera bélica. Se peleaba, pero a muerte por cuestiones de fe. Miren, en la actualidad podemos ver que en las redes sociales, en el Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, por cuestiones de religión se pelean, hasta llegan a los insultos, ¿no? El católico se burla del protestante, el protestante del católico, el que cree en la Trinidad, no sé, ataca con vehemencia al que no cree y que es unitario, y el unitario ataca con vehemencia al trinitario, llamándolo pagano, diabólico, así escribiendo, ¿no? Ahora se escriben, se insultan, se dicen cosas por videos. Pero en el pasado no solo era eso, se iba a las armas, a la guerra, como ven ese dibujo, y lo que dice Evangelista Vilanova, la Europa postreformada fue degenerando en una ramificación creciente de sectas y en una lucha de formas de fe y de pensamiento que sumió a Europa en una atmósfera bélica. Y luego entraremos a la Guerra de los 30 años, desde 1618 a 1648. Ya obviamente Lutero no está ahí, solamente Lutero es como la imagen del luteranismo, por eso lo puse ahí. En ese periodo de tiempo, entre 1618 y 1648, hubo una guerra por cuestiones religiosas, como ya lo he mencionado. Pero esto se agravó mucho más. Entre 1618 a 1648 se agravó mucho más. Como les dije, es que estaban vinculados
el Estado, estaba vinculado los príncipes, las autoridades estaban vinculadas con la religión. Si un rey era protestante, todos debían serlo, y aquel que no quería ser era perseguido. Si un rey o reina era católico, católica, y debían todos profesar el catolicismo, y si no lo hacían, eran perseguidos. Y por eso se derramó mucha sangre en esto que se denomina la Guerra de los 30 años. Y los luteranos estaban peleando juntamente con los católicos, estaban luchando por cuestiones religiosas. Entre católicos y luteranos se han agarrado duro, perdón otra vez por la palabra, se han sacado la mugre, se han golpeado, se han matado, ejércitos se han enfrentado, ha sido terrible, pero también había momentos donde católicos y luteranos se unían para atacar a otros movimientos que ellos consideraban sectarios como los anabaptistas. A los anabaptistas se los solía agarrar y sumergir en los ríos y ahogarlos en los ríos, porque consideraban los anabaptistas que la única forma válida del bautismo es el bautismo por inmersión. Entonces, con que el bautismo es por inmersión, aquí está tu inmersión, bla, los ahogaban en el río, porque tanto en el catolicismo como en el Iglesia Católica Romana y otras confesiones de fe como la presbiteriana, anglicana, también suelen bautizar por medio de derramamiento de agua sobre la cabeza de la persona que está siendo bautizada. El anabautista decía, eso no es correcto, entonces hay que bautizarse sumergiéndose completamente en el agua, y entre ellos se bautizaban, y cuando luchaban, a veces católicos y luteranos se unían para atacar a los, a los, a los anabaptistas, o en territorios católicos los católicos los perseguían, o en territorios luteranos los luteranos los perseguían. Era así. Así ha sido esta época de la Reforma. Por eso, ya llegando a la parte final de esta charla, les digo, hermanos, desde una perspectiva les estoy mostrando la historia de la Reforma. Lo que voy a hacer, Dios mediante siempre, es mostrarles el luteranismo, vamos a ver luego el calvinismo, vamos a ver el anglicanismo y vamos a ver los movimientos anabaptistas para entender un poquito el periodo de la Reforma. Pero desde una perspectiva les estoy enseñando. Ustedes tomen nota, revisen la historia, pero escuchen también a otros ponentes, a otros profesores, a otros docentes, porque también les van a enseñar desde otra perspectiva el periodo de la Reforma. Quizás ellos van a aterrizar más en las cuestiones teológicas, que está súper, que está bien. Y ustedes como un rompecabezas van a armar, hermanos, su comprensión de la historia de este periodo de tiempo. Por tanto, tenemos todavía un caminito por transcurrir. Espero que no se cansen, hermanos, porque después de esto vamos a hablar del calvinismo, luego vamos a hablar del anglicanismo y en conjunto vamos a hablar del anabaptismo. Entonces, dos clases más por delante. Y luego de esas dos clases más, por lo menos una o dos clases más donde vamos a desarrollar la edad moderna. Entonces, nos restan por lo menos unas cuatro clasecitas más, por lo menos. Hermanos, espero que ustedes puedan ser pacientes. Este cuadrito nos muestra a algunos luteranos influyentes y quizás algunos de los más conocidos. Hay muchos más, pero entre los más conocidos, obviamente está Martín Lutero, luego Melanchthon, ya, luego Andreas Osiander. Luego tenemos a Johann Sebastian Bach, el compositor, ¿verdad?, de piezas musicales. Tenemos a Bonhoeffer y tenemos a Paul Tillich. Estos son algunos de los luteranos más influyentes, de los muchos que hay y de algunos que fueron llegando a Latinoamérica incluso, eh, trayendo el evangelio, la fe luterana. Cuando en los primeros años, durante el periodo colonial, a cualquiera que no sea católico y que sea protestante lo llamaban luterano, ¿no?
No siempre pudo haber sido luterano, pudo haber sido un calvinista o un anabaptista, pero o un anglicano, pero luterano, a cualquier protestante luterano solían decir por un tiempo, ¿no? O en algunas regiones en específico. Bueno, hermanos, ahí vamos a terminar la exposición de hoy. Vamos a entrar a la sección de preguntas y también vamos a asignarles la tarea para esta semana.